Sostiene Pereira. Una declaración. Antonio Tabucchi. Traducción de Carlos Gumpert y Xavier González Rovira. Sostiene Pereira que le conoció un día de verano. Una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada. Y Lisboa resplandecía. Parece que Pereira se hallaba en la redacción sin saber qué hacer. El director estaba de vacaciones. Él se encontraba en el aprieto de organizar la página cultural, porque en Lisboa contaba ya con una página cultural y se la habían encomendado a él. Y él, Pereira, reflexionaba sobre la muerte. En aquel hermoso día de verano, con aquella brisa atlántica que acariciaba las copas de los árboles y un sol resplandeciente, y con una ciudad que refulgía, que literalmente refulgía bajo su ventana, y un azul nunca visto, sostiene Pereira, de una nitidez que casi hería los ojos. Él se puso a pensar en la muerte. ¿Por qué? Eso a Pereira le resulta imposible decirlo. Sería porque su padre, cuando él era pequeño, tenía una agencia de pompas fúnebres que se llamaba Pereira la Dolorosa. Sería porque su mujer había muerto de tisis unos años antes. Sería porque él estaba gordo, sufría del corazón y tenía la presión alta. Y el médico le había dicho que de seguir así no duraría mucho. Pero el hecho es que Pereira se puso a pensar en la muerte, sostiene. Y por casualidad, por pura casualidad, se puso a hojear una revista. Era una revista literaria, pero que tenía una sección de filosofía. Una revista de vanguardia, quizá. De eso Pereira no está seguro, pero que contaba con muchos colaboradores católicos. Y Pereira era católico, o al menos en aquel momento se sentía católico, un buen católico. Pero en una cosa no conseguía creer, en la resurrección de la carne. En el alma, sí, claro, porque estaba seguro de poseer un alma, pero toda su carne, aquella chicha que circundaba su alma, pues bien, eso no volvería a renacer. Y además, ¿para qué?, se preguntaba Pereira. Todo aquel sebo que le acompañaba cotidianamente, el sudor, el jadeo al subir las escaleras, ¿para qué iban a renacer? No quería nada de aquello en la otra vida, para toda la eternidad. Pereira y no quería creer en la resurrección de la carne. Así que se puso a hojear aquella revista con indolencia porque se estaba aburriendo, sostiene, y encontró un artículo que decía: la siguiente reflexión acerca de la muerte procede de una tesina leída el mes pasado en la Universidad de Lisboa. Su autor es Francesco Monteiro Rossi, que se ha licenciado en filosofía con las más altas calificaciones. Se trata únicamente de un fragmento de su ensayo, aunque quizá colabore nuevamente en el futuro con nosotros. Sostiene Pereira que al principio se puso a leer distraídamente el artículo, que no tenía título. Después maquinalmente volvió hacia atrás y copió un trozo. ¿Por qué lo hizo? Eso Pereira no está en condiciones de decirlo. Tal vez porque aquella revista de vanguardia católica le contrariaba. Tal vez porque aquel día se sentía harto de vanguardias y de catolicismos, aunque él fuera profundamente católico. O tal vez porque en aquel momento, en aquel verano refulgente sobre Lisboa, con toda aquella mole que soportaba encima, detestaba la idea de la resurrección de la carne. Pero el caso es que se puso a copiar el artículo, quizá para poder tirar la revista a la papelera. Sostiene que no lo copió todo, copió solo algunas líneas, que son las siguientes, y que puede aportar a la documentación. La relación que caracteriza de una manera más profunda y general el sentido de nuestro ser es la que une la vida con la muerte, porque la limitación de nuestra existencia por la muerte es decisiva para la comprensión y la valoración de la vida. Después cogió una guía telefónica
y dijo para sí: Rossi. ¡Qué nombre más extraño! Más de un Rossi no puede venir en la guía. Sostiene que marcó un número, porque de aquel número se acuerda bien. Y al otro lado oyó una voz que decía: ¿Diga? Oiga, dijo Pereira, le llamo del Lisboa. Y la voz dijo: ¿Sí? Verá, sostiene haber dicho Pereira. El Lisboa es un periódico de aquí, de Lisboa. Sale desde hace unos meses. No sé si usted lo conoce. Somos apolíticos e independientes, pero creemos en el alma. Quiero decir que somos de tendencia católica. Y quisiera hablar con el señor Monteiro Rossi. Pereira sostiene que al otro lado de la línea hubo un momento de silencio y después la voz dijo que Monteiro Rossi era él y que en realidad no es que pensara demasiado en el alma. Pereira permaneció a su vez algunos segundos en silencio, porque le parecía extraño, sostiene, que una persona que había escrito reflexiones tan profundas sobre la muerte no pensara en el alma, y por lo tanto pensó que había un equívoco. E inmediatamente la idea le llevó a la resurrección de la carne, que era una fijación suya, y dijo que había leído un artículo de Monteiro Rossi acerca de la muerte y después dijo que tampoco él, Pereira, creía en la resurrección de la carne, si era eso lo que el señor Monteiro Rossi quería decir. En resumen, Pereira se hizo un lío, sostiene, y eso le irritó principalmente consigo mismo, porque se había tomado la molestia de telefonear a un desconocido y de hablarle de cosas tan delicadas, o mejor dicho, tan íntimas como el alma o la resurrección de la carne. Pereira se arrepintió, sostiene, y por un instante pensó en colgar el auricular. Pero después, quién sabe por qué, halló fuerzas para continuar. De modo que dijo que él era el señor Pereira, que dirigía la página cultural del Lisboa, y que en efecto, por ahora el Lisboa era un periódico de la tarde, en fin, un periódico que naturalmente no podía competir con los demás periódicos de la capital, pero que estaba seguro de que tenía futuro, como se vería antes o después. Y que era cierto que por ahora en Lisboa se ocupaba sobre todo de noticias propias de la prensa del corazón, pero bueno, ahora se habían decidido a publicar una página cultural que salía el sábado y la redacción no estaba completa todavía, y por eso tenían necesidad de personal, de un colaborador externo que se ocupara de una sección fija. Sostiene Pereira que el señor Monteiro Rossi farfulló enseguida que iría a la redacción aquel mismo día. Dijo también que el trabajo le interesaba, que todos los trabajos le interesaban, porque claro, le hacía verdadera falta trabajar ahora que había acabado la universidad y que nadie le mantenía. Pero Pereira tuvo la precaución de decirle que en la redacción no, que por ahora era mejor que no, que si acaso podían encontrarse fuera, en la ciudad, y que era mejor que fijaran una cita. Le dijo eso, sostiene, porque no quería invitar a una persona desconocida a aquel triste cuartucho de Rúa Rodrigo da Fonseca, en el que zumbaba un ventilador asmático y donde siempre había olor a frito por culpa de la portera, una bruja que miraba a todo el mundo con aire receloso y que se pasaba el día friendo. Y además no quería que un desconocido se diera cuenta de que la redacción cultural de Lisboa era solo él, Pereira, un hombre que sudaba de calor y de malestar en aquel cuchitril, y en fin, sostiene Pereira, le preguntó si podían encontrarse en el centro. Y él, Monteiro Rossi, le dijo: «Esta noche, en la Praça da Alegría, hay un baile popular con canciones y guitarras. A mí me han invitado a cantar una tonadilla napolitana, ¿sabe? Es que soy medio italiano, aunque no sé napolitano. De todas formas, el propietario me ha reservado una mesa al aire libre. En mi mesa habrá un cartelito con mi nombre, Monteiro Rossi. ¿Qué me dice? ¿Nos vemos allí?» Y Pereira dijo que sí, sostiene. Colgó el auricular, se secó el sudor y después se le ocurrió una idea magnífica, la de crear una breve sección titulada Efemérides. Y pensó en publicarla enseguida, para el sábado siguiente, y así, casi maquinalmente, quizá porque estaba pensando en Italia, escribió el título. Hace 2 años desaparecía Luigi Pirandello. El gran dramaturgo había estrenado en Lisboa su Un sueño, pero quizá no.
Era el 25 de julio de 1938 y Lisboa refulgía en el azul de la brisa atlántica, sostiene Pereira. 2. Pereira sostiene que aquella tarde el tiempo cambió. De improviso cesó la brisa atlántica, del océano llegó una espesa cortina de niebla y la ciudad se vio envuelta en un sudario de bochorno. Antes de salir de su oficina, Pereira miró el termómetro que había pegado de su bolsillo y que había colgado detrás de la puerta. Marcaba 38 grados. Pereira apagó el ventilador. Se encontró en las escaleras con la portera, que le dijo: «Adiós, señor Pereira». Aspiró una vez más el olor a frito que flotaba en el zaguán y salió por fin al aire libre. Frente al portal se hallaba el mercado del barrio y la Guardia Nacional Republicana estaba estacionada allí con 2 camionetas. Pereira sabía que el mercado estaba agitado porque el día anterior, en Alentejo, la policía había matado a un carretero que abastecía los mercados y que era socialista. Por eso, la Guardia Nacional Republicana se había estacionado delante de las puertas del mercado. Pero en Lisboa no había tenido valor para dar la noticia, o mejor dicho, el subdirector, porque el director estaba de vacaciones. Estaba en Busaco, disfrutando del fresco y de las termas. ¿Y quién podía tener el valor de dar una noticia de ese tipo? Que un carretero socialista había sido asesinado brutalmente en Alentejo en su propio carro y que había cubierto de sangre todos sus melones. Nadie, porque el país callaba. No podía hacer otra cosa sino callar. Y mientras tanto la gente moría y la policía era la dueña y señora. Pereira comenzó a sudar porque pensó de nuevo en la muerte. Y pensó: esta ciudad apesta a muerte. Toda Europa apesta a muerte. Se dirigió al café Orquídea, que estaba allí a 2 pasos, pasada la carnicería judía, y se sentó a una mesa, pero dentro del local, porque por lo menos tenían ventiladores, visto que fuera no se podía ni estar a causa del bochorno. Pidió una limonada, fue al servicio, se mojó la cara y las manos, hizo que le trajeran un cigarro, pidió el periódico de la tarde y Manuel, el camarero, le trajo precisamente el Lisboa. No había visto las pruebas aquel día, por lo que lo hojeó como si fuera un periódico desconocido. Leyó en la primera página: «Hoy ha salido de Nueva York el yate más lujoso del mundo». Pereira se quedó mirando durante un rato el titular. Después miró la fotografía. Era una imagen que retrataba a un grupo de personas en camisa y conotier que descorchaban botellas de champán. Pereira comenzó a sudar, sostiene, y pensó de nuevo en la resurrección de la carne. ¿Cómo?, pensó. Si resucito, ¿tendré que encontrarme a gente como esta con sus canotiers? Pensó que se iba a encontrar de verdad con aquella gente del velero en un puerto impreciso de la eternidad. Y la eternidad le pareció un lugar insoportable, sofocado por una cortina nebulosa de bochorno, con gente que hablaba en inglés y que brindaba exclamando: «¡Oh, oh!». Pereira hizo que le trajeran otra limonada. Pensó si debería irse a casa para tomar un baño fresco, o si no, debería ir a buscar a su amigo párroco, don Antonio, de la iglesia das Mercés, con quien se había confesado algunos años antes, cuando murió su mujer, y al que iba a ver una vez al mes. Pensó que lo mejor era ir a ver a don Antonio. Quizá le sentará bien. Y eso es lo que hizo. Sostiene Pereira que aquella vez se olvidó de pagar. Se levantó despreocupadamente, o más bien sin pensárselo, y se marchó, sencillamente, y sobre la mesa dejó el periódico y su sombrero. Quizá porque con aquel bochorno no tenía ganas de ponérselo en la cabeza, o porque así era él, de esos que se olvidan las cosas. El padre Antonio estaba agotado, sostiene Pereira.
tenía unas ojeras que le llegaban hasta las mejillas y parecía extenuado, como si no hubiera dormido. Pereira le preguntó qué le había ocurrido y el padre Antonio le dijo: «¿Pero cómo? ¿No lo sabes? Han asesinado a un alentejano en su carreta. Hay huelgas, aquí en la ciudad y en otras partes. ¿Pero en qué mundo vives tú, que trabajas en un periódico? Mira, Pereira, ve a informarte, anda». Pereira sostiene que salió turbado de aquel breve coloquio y de la manera en que había sido despedido. Se preguntó: ¿en qué mundo vivo? Y se le ocurrió la extravagante idea de que él, quizá, no vivía, sino que era como si estuviese ya muerto. Desde que había muerto su mujer, él vivía como si estuviera muerto. O más bien, no hacía nada más que pensar en la muerte, en la resurrección de la carne, en la que no creía, y en tonterías de esa clase. La suya era solo una supervivencia, una ficción de vida. Y se sintió exhausto, sostiene Pereira. Consiguió arrastrarse hasta la parada más cercana del tranvía y cogió uno que lo llevó hasta Terreiro do Paso. Y mientras tanto, por la ventanilla, veía desfilar lentamente su Lisboa. Miraba la avenida da Liberdade, con sus hermosos edificios, y después la Praça do Rossio, de estilo inglés. Y en Terreiro do Paso se bajó y tomó el tranvía que subía hasta el castillo. Bajó a la altura de la catedral, porque él vivía allí cerca, en Rua da Saudade. Subió fatigosamente la rampa de la calle que le conducía hasta su casa. Llamó a la portera, porque no tenía ganas de buscar las llaves del portal, y la portera, que le hacía también de asistenta, fue a abrirle. «Señor Pereira», dijo la portera, «le he preparado una chuleta frita para cenar». Pereira le dio las gracias y subió lentamente la escalera. Cogió la llave de casa de debajo del felpudo, donde la guardaba siempre, y entró. En el recibidor se detuvo delante de la estantería, donde estaba el retrato de su esposa. Aquella fotografía se la había hecho él, en 1927. Había sido durante un viaje a Madrid, y al fondo se veía el perfil macizo de El Escorial. «Perdona si llego con un poco de retraso», dijo Pereira. Sostiene Pereira que desde hacía tiempo había cogido la costumbre de hablar con el retrato de su esposa. Le contaba lo que había hecho durante el día. Le confiaba sus pensamientos. Le pedía consejos. «No sé en qué mundo vivo», dijo Pereira al retrato. «Me lo ha dicho incluso el padre Antonio. El problema es que no hago otra cosa que pensar en la muerte. Me parece que todo el mundo está muerto o a punto de morirse». Y después, Pereira pensó en el hijo que no habían tenido. Él sí lo hubiera querido, pero no podía pedírselo a aquella mujer frágil y enfermiza que pasaba las noches insomne y largos periodos en sanatorios. Y lo lamentó. Porque si hubiera tenido un hijo mayor con el que sentarse ahora a la mesa y hablar, no habría necesitado hablar con aquel retrato que se remontaba a un viaje lejano del que casi no se acordaba. Y dijo: «En fin, ¿qué le vamos a hacer?», que era su manera de despedirse del retrato de su esposa. Después entró en la cocina, se sentó a la mesa y retiró la tapadera que cubría la sartén con la chuleta frita. La chuleta estaba fría, pero no tenía ganas de calentarla. Se la comía siempre así, como se la había dejado la portera, fría. Comió rápidamente, entró en el baño, se lavó las axilas, se cambió de camisa, se puso una corbata negra y se echó un poco del perfume español que había quedado en un frasco comprado en 1927 en Madrid. Después se puso una chaqueta gris y salió para ir a la Praça de Alegría, porque eran ya las 9 de la noche, sostiene Pereira. 3. Pereira sostiene que la ciudad parecía estar tomada por la policía aquella tarde. Estaban por todas partes. Cogió un taxi hasta Terreiro do Paso y bajo los pórticos había camionetas y agentes con mosquetes.
Tal vez temieran manifestaciones o concentraciones callejeras, y por eso vigilaban los puntos estratégicos de la ciudad. Hubiera querido continuar a pie, porque el cardiólogo le había dicho que le hacía falta ejercicio, pero no tuvo valor para pasar por delante de aquellos soldados siniestros. Cogió el tranvía que recorría Rua dos Faranqueiros y que terminaba en Praça da Figueira. Allí se bajó, sostiene, y se topó con más policías. Esta vez tuvo que pasar por delante de los pelotones y eso le produjo un ligero malestar. Al pasar escuchó cómo un oficial decía a los soldados: «Y recordad, muchachos, que los subversivos están siempre al acecho. Conviene estar con los ojos bien abiertos». Pereira miró a su alrededor como si el consejo hubiera sido dirigido a él, y no le pareció que hubiera necesidad de estar con los ojos tan abiertos. La avenida Liberdade estaba tranquila. El kiosco de los helados estaba abierto y había algunas personas sentadas a las mesas tomando el fresco. Él se puso a pasear tranquilamente por la acera central y en ese momento, sostiene, comenzó a oír la música. Era una música dulce y melancólica, de guitarras de Coimbra, y encontró extraña aquella conjunción de música y policía. Pensó que venía de la Praça da Alegría, y efectivamente así era, porque a medida que se acercaba, la música aumentaba de volumen. La verdad es que no se parecía a la plaza a la de una ciudad en estado de sitio, sostiene Pereira, porque no se veía a la policía. Es más, solo vio a un vigilante nocturno que le pareció borracho y que dormitaba sobre un banco. La plaza estaba adornada con guirnaldas de papel, con farolillos coloreados, amarillos y verdes, que colgaban de alambres tendidos de una ventana a otra. Había algunas mesas al aire libre y algunas parejas que bailaban. Después vio una pancarta de tela colgando de 2 árboles de la plaza con un enorme letrero: «Viva Francisco Franco», y debajo, en caracteres más pequeños, «Vivan los soldados portugueses en España». Sostiene Pereira que solo en aquel momento comprendió que aquella era una fiesta salazarista y que por eso no tenía necesidad de ser vigilada por la policía. Y solo entonces se dio cuenta de que muchas personas llevaban la camisa verde y el pañuelo al cuello. Se detuvo horrorizado y pensó durante un instante en varias cosas distintas. Pensó que tal vez Monteiro Rossi fuera uno de ellos. Pensó en el carretero alentejano que había manchado de sangre sus melones. Pensó en lo que diría el padre Antonio si le viera en aquel lugar. Pensó en todo ello y se sentó en el banco donde dormitaba el vigilante nocturno y se dejó llevar por sus pensamientos. O mejor dicho, se dejó llevar por la música, porque la música, pese a todo, le gustaba. Había 2 viejecitos tocando, uno la viola y el otro la guitarra, y tocaban conmovedoras melodías de la Coimbra de su juventud, de cuando él era un estudiante universitario y pensaba en la vida como un porvenir radiante. Y en aquel tiempo él también tocaba la viola en las fiestas estudiantiles y era delgado y ágil y enamoraba a las chicas. Cuántas hermosas muchachas estaban locas por él. Y él, en cambio, se había apasionado por una muchachita frágil y pálida que escribía poesías y que a menudo tenía dolores de cabeza. Y después pensó en otras cosas de su vida. Pero estas, Pereira no quiere referirlas, porque sostiene que son suyas y solamente suyas, y que no añaden nada ni a aquella noche ni a aquella fiesta a la que había ido a parar sin proponérselo. Y después, sostiene Pereira, en un determinado momento vio como un joven alto y delgado y con una camisa clara se levantaba de una de las mesas y se colocaba entre los 2 ancianos músicos. Y quién sabe por qué,
sintió una punzada en el corazón. Quizá porque le pareció reconocerse en aquel joven. Le pareció que se reencontraba a sí mismo en los tiempos de Coimbra, porque de algún modo se le parecía, no en los rasgos, sino en la manera de moverse y un poco en el pelo, que le caía a mechones sobre la frente. Y el joven comenzó a cantar una canción italiana, «O Sole Mio», cuya letra Pereira no entendía, pero que era una canción llena de fuerza y de vida, hermosa y límpida, y él entendía solo las palabras «Oh sole mío», y no entendía nada más. Y mientras el joven cantaba, se había levantado de nuevo un poco de brisa atlántica y la velada era fresca, y todo le pareció hermoso. Su vida pasada de la que no quiere hablar, Lisboa, la cúpula del cielo que se veía sobre los farolillos coloreados, y sintió una gran nostalgia. Pero no quiere decir por qué, Pereira. Fuera como fuera, comprendió que aquel joven que cantaba era la persona con la que había hablado por teléfono aquella tarde. Por eso, cuando éste hubo acabado de cantar, Pereira se levantó del banco, porque la curiosidad era más fuerte que sus reservas. Se dirigió a la mesa y dijo al joven: «El señor Monteiro Rossi, supongo». Monteiro Rossi hizo ademán de levantarse, chocó contra la mesa, la jarra de cerveza que tenía delante se cayó y él se manchó completamente sus bonitos pantalones blancos. «Le pido perdón», farfulló Pereira. «Es culpa mía», dijo. «Soy un desastre», dijo el joven. «Me sucede a menudo. Usted es el señor Pereira de Lisboa, supongo. Siéntese, se lo ruego», y le tendió la mano. Sostiene Pereira que se sentó a la mesa con sensación de desasosiego. Pensó que aquel no era un lugar para él, que era absurdo encontrarse con un desconocido en una fiesta nacionalista, que el padre Antonio no hubiera aprobado su conducta, y deseó estar ya de regreso en su casa y hablar con el retrato de su esposa para pedirle perdón. Y fueron todos esos pensamientos los que le dieron el coraje para hacer una pregunta directa, aunque no fuera más que para iniciar la conversación, y sin pensárselo mucho preguntó a Monteiro Rossi: «Esta es una fiesta de las Juventudes Salazaristas. ¿Pertenece usted a las Juventudes Salazaristas?» Monteiro Rossi se echó hacia atrás el mechón de pelo que le caía sobre la frente y respondió: «Soy licenciado en filosofía. Me intereso por la filosofía y la literatura. ¿Pero qué tiene que ver eso con el Lisboa?» «Tiene que ver», sostiene haber dicho Pereira, «porque nosotros hacemos un periódico libre e independiente y no queremos meternos en política». Mientras tanto, los dos viejecitos habían empezado de nuevo a tocar. De sus cuerdas melancólicas salía una canción franquista, pero Pereira, a pesar de su desazón, comprendió en aquel momento que ya había entrado en el juego y que tenía que jugar. Y extrañamente comprendió que podía hacerlo, que tenía en sus manos la situación, porque él era el señor Pereira de Lisboa, y el jovenzuelo que se hallaba delante de él estaba pendiente de sus labios. De modo que dijo: «He leído su artículo sobre la muerte. Me ha parecido muy interesante». «He escrito una tesina sobre la muerte», respondió Monteiro Rossi. «Pero déjeme que le diga que no es todo harina de mi costal. El trozo que ha publicado la revista lo he copiado, se lo confieso, en parte de Feuerbach y en parte de un espiritualista francés, y ni siquiera mi profesor se ha dado cuenta de ello, ¿sabe? Los profesores son más ignorantes de lo que se cree». Pereira sostiene que lo pensó 2 veces antes de hacer la pregunta que se había preparado durante toda la noche, pero al final se decidió. Y antes pidió una bebida al joven camarero con camisa verde que les atendía. «Perdóneme», dijo Monteiro Rossi, «pero yo no bebo alcohol, bebo solo limonada. Tomaré una limonada». Y saboreando su limonada, preguntó en voz baja, como si alguien pudiera oírlo y censurarlo: «Pero a usted, perdone, a ver, quisiera preguntárselo, ¿a usted le interesa la muerte?» Monteiro Rossi esbozó una ancha sonrisa, y eso le incomodó, sostiene Pereira.
«¿Pero qué dice, señor Pereira?», exclamó Monteiro Rossi en voz alta. «A mí me interesa la vida». Y después continuó en voz más baja. «Mire, señor Pereira, de la muerte estoy bastante harto. Hace 2 años murió mi madre, que era portuguesa, y trabajaba de profesora. Murió de un día para otro, por un aneurisma en el cerebro, una palabra complicada para decir que estalla una vena. En fin, de repente. El año pasado murió mi padre, que era italiano y trabajaba como ingeniero naval en las dársenas del puerto de Lisboa. Me dejó algo, pero ese algo se ha terminado ya. Me queda una abuela que vive en Italia, pero no la he visto desde que tenía 12 años, y no tengo ganas de ir a Italia. Me parece que la situación allí es incluso peor que la nuestra. De la muerte estoy harto, señor Pereira. Perdóneme si soy sincero con usted, pero además, ¿a qué viene esa pregunta? Pereira bebió un trago de su limonada, se secó los labios con el dorso de la mano y dijo: «Sencillamente porque en un periódico hay que escribir los elogios fúnebres de los escritores o una necrológica cada vez que muere un escritor importante. Y las necrológicas no se pueden improvisar de un día para otro. Hay que tenerlas ya preparadas. Y yo estoy buscando a alguien que escriba necrológicas anticipadas para los grandes escritores de nuestra época. Imagínese usted si mañana se muriera Mauriac. A ver, ¿cómo resolvería yo la papeleta?». Pereira sostiene que Monteiro Rossi pidió otra cerveza. Desde que él había llegado, el joven se había tomado por lo menos 3, y llegados a ese punto, en su opinión, debía de estar ya un poco bebido, o por lo menos algo achispado. Monteiro Rossi se echó hacia atrás el mechón de pelo que le caía sobre la frente y dijo: «Señor Pereira, sé varios idiomas y conozco a los escritores de nuestra época. A mí me gusta la vida, pero si usted quiere que hable de la muerte y me paga, de la misma forma que me han pagado esta noche por cantar una canción napolitana, puedo hacerlo. Para pasado mañana le escribiré un elogio fúnebre de García Lorca. ¿Qué me dice de García Lorca? En el fondo es quien ha inventado la vanguardia española, así como nuestro Pessoa ha inventado la modernidad portuguesa y además es un artista completo, se ha ocupado de poesía, música y pintura». Pereira sostiene haber respondido que García Lorca no le parecía el personaje ideal. De todas formas se podía intentar, siempre que se hablara de él con mesura y cautela, refiriéndose únicamente a su figura de artista y sin tocar otros aspectos que podían resultar delicados, dada la situación. Y entonces, con la mayor naturalidad posible, Monteiro Rossi le dijo: «Escuche, perdóneme que se lo pida así. Yo le escribiré el elogio fúnebre de García Lorca, pero ¿no podría usted adelantarme algo? Necesito comprarme unos pantalones nuevos, estos están totalmente manchados, y mañana tengo que salir con una chica que va a venir ahora a buscarme y a la que conocí en la universidad. Es una compañera mía y a mí me gusta mucho. Quisiera llevarla al cine». 4. La chica que llegó, sostiene Pereira, llevaba un sombrero de punto. Era muy bella, de tez clara, con los ojos verdes y los brazos torneados. Llevaba un vestido de tirantes que se entrecruzaban detrás de la espalda y que resaltaban sus hombros dulces y bien formados. «Esta es Marta», dijo Monteiro Rossi. «Marta, te presento al señor Pereira, del Lisboa. Me ha contratado esta noche. Desde ahora soy periodista. Como ves, he encontrado trabajo». Y ella dijo: «Mucho gusto, Marta». Y después, volviéndose hacia Monteiro Rossi, le dijo: «¿Quién sabe por qué he venido a una fiesta como esta? Pero ya que estoy aquí, ¿por qué no me sacas a bailar, tontorrón mío, que la música nos reclama y hace una noche magnífica?» Pereira se quedó solo en la mesa, sostiene. Pidió otra limonada y se la fue bebiendo a pequeños sorbos, mientras veía como los 2 chicos bailaban lentamente, mejilla contra mejilla. Sostiene Pereira que en aquel momento pensó una vez más en su vida pasada, en los hijos que nunca había tenido, pero sobre este tema no desea efectuar ulteriores declaraciones.
Después del baile, los chicos volvieron a sentarse a la mesa y Marta, como quien no quiere la cosa, dijo: «Hoy he comprado en Lisboa. Es una pena que no hable del alentejano a quien la policía asesinó sobre su carreta. Habla de un yate americano. No es una noticia interesante, me parece». Y Pereira, que sintió una injustificada sensación de culpa, respondió: «El director está de vacaciones, está en las termas. Yo me ocupo solo de la página cultural, porque verá, en Lisboa tendrá desde la semana que viene una página cultural. La dirijo yo». Marta se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Del sombrero salió una cascada de cabellos castaños con reflejos pelirrojos, sostiene Pereira. Parecía tener algún año más que su compañero, 26 o 27 años quizá. De modo que le preguntó: «¿Y usted a qué se dedica?». «Escribo cartas comerciales para una empresa de exportación e importación», respondió Marta. «Trabajo solo por las mañanas, así que por la tarde puedo leer, pasear y ver de vez en cuando a Monteiro Rossi». Pereira sostiene que le pareció extraño que ella llamara al joven Monteiro Rossi por sus apellidos, como si fueran solamente colegas de trabajo. De todas formas, no objetó nada y, cambiando de tema, dijo, por decir algo: «Pensaba que era usted de las Juventudes Salazaristas». «¿Y usted?», replicó Marta. «Bueno», dijo Pereira, «mi juventud hace ya bastante que se esfumó. En lo que se refiere a la política, aparte de que no me interesa mucho, no me gustan las personas fanáticas. Me parece que el mundo está lleno de fanáticos». «Hay que distinguir entre fanatismo y fe», respondió Marta, «porque uno puede tener ideales. Por ejemplo, que los hombres sean libres e iguales, e incluso hermanos. Perdóneme, pero en el fondo me estoy limitando a recordar la Revolución Francesa». «¿Cree usted en la Revolución Francesa?». «Teóricamente sí», respondió Pereira, y se arrepintió de ese teóricamente, porque hubiera querido decir: «En la práctica sí», pero en el fondo había dicho lo que pensaba. Y en aquel momento los viejecitos de la viola y la guitarra comenzaron a tocar un vals en fa, y Marta dijo: «Señor Pereira, me gustaría bailar este vals con usted». Pereira se levantó, sostiene, le ofreció el brazo y la condujo hasta la pista de baile. Y bailó aquel vals casi con arrobamiento, como si su tripa y toda su carne hubieran desaparecido por encanto. Y mientras tanto miraba al cielo por encima de los farolillos coloreados de la Praça da Alegría, y se sintió minúsculo, confundido con el universo. Hay un hombre obeso y entrado en años que baila con una joven en una plaza cualquiera del universo, pensó. Y entre tanto los astros giran. El universo está en movimiento y tal vez alguien nos esté mirando desde un observatorio infinito. Después volvieron a su mesa y Pereira sostiene, pensaba: «¿Por qué no habré tenido hijos?». Pidió otra limonada, esperando que le sentara bien, porque aquella tarde, con aquel calor atroz, había tenido problemas con sus intestinos. Y mientras tanto Marta charlaba con total desenvoltura y decía: «Monteiro Rossi me ha hablado de su proyecto periodístico. Me parece una buena idea. Hay un montón de escritores que ya es hora de que desaparezcan. Por suerte, ese insoportable Rapañeta, que se hacía llamar D'Annunzio, nos dejó hace algunos meses. Pero está también esa beatona de Claudel. Ya basta de Claudel, ¿no le parece? Y claro, su periódico, que me parece de tendencia católica, tendría mucho gusto en hablar de él. Y después está ese truán de Marinetti. Qué odioso personaje. Después de haber cantado a la guerra y a los obuses, se ha unido a los camisas negras de Mussolini. Sería una bendición que él también nos dejara». Pereira empezó a sudar ligeramente, sostiene, y susurró: «Señorita, baje la voz. No sé si es conveniente del lugar en el que nos hallamos». Y entonces se volvió a poner el sombrero y dijo: «Bueno, ya estoy harta de este sitio.
Me está poniendo nerviosa. Verá como dentro de poco empezarán a entonar marchas militares. Es mejor que le deje con Monteiro Rossi. Seguro que tendrán cosas de qué hablar. Mientras tanto, me voy a acercar al Tajo. Necesito respirar aire fresco. Buenas noches. Hasta pronto. Sostiene Pereira que se sintió más aliviado. Acabó su limonada y tuvo la tentación de pedir otra. Pero estaba indeciso, porque no sabía cuánto tiempo más quería quedarse Monteiro Rossi. De modo que preguntó: ¿qué le parece si tomamos algo más de beber? Monteiro Rossi aceptó. Dijo que tenía toda la noche a su disposición y que tenía ganas de hablar de literatura. ¿Tenía tan pocas ocasiones para ello? Habitualmente hablaba de filosofía. La gente que conocía se ocupaba exclusivamente de filosofía. Y en ese momento a Pereira le vino a la cabeza una frase que le decía siempre su tío, que era un escritor fracasado, y la repitió. Dijo: la filosofía parece ocuparse solo de la verdad, pero quizá no diga más que fantasías. Y la literatura parece ocuparse solo de fantasías, pero quizá diga la verdad. Monteiro Rossi sonrió y dijo que le parecía una buena definición para ambas disciplinas. De modo que Pereira le preguntó: ¿y qué opina de Bernanos? Monteiro Rossi pareció un poco desorientado al principio y preguntó: ¿el escritor católico? Pereira asintió con un gesto de la cabeza y Monteiro Rossi dijo en voz baja: escuche, señor Pereira, yo, como le he dicho hoy por teléfono, no es que piense mucho en la muerte, y tampoco pienso demasiado en el catolicismo, ¿sabe? Mi padre era ingeniero naval, era un hombre práctico, que creía en el progreso y en la técnica. Me dio una educación de ese tipo. Era italiano, es verdad, pero quizá me educara un poco a la inglesa, con una visión pragmática de la realidad. La literatura me gusta, pero quizá nuestros gustos no coincidan, por lo menos en lo que refiere a ciertos escritores. Pero tengo mucha necesidad de trabajar y estoy dispuesto a escribir necrológicas anticipadas de todos los escritores que usted desee. Mejor dicho, que desee la dirección de su periódico. Fue entonces cuando Pereira, sostiene Pereira, tuvo un arranque de orgullo. Le pareció impertinente que aquel jovenzuelo pretendiera darle una lección de ética profesional. En suma, le encontró arrogante. Y entonces decidió adoptar él también un tono arrogante y respondió: yo no dependo de mi director en mis gustos literarios. La página cultural la dirijo yo, y yo elijo a los escritores que me interesan. Por ello he decidido confiarle esta tarea, y le dejo campo libre. He querido sugerirle Bernanos y Mauriac porque me gustan, pero no he pretendido imponerle nada. Decida usted, haga lo que le parezca. Sostiene Pereira que inmediatamente se arrepintió de exponerse tanto, de arriesgarse de aquella manera ante el director, dejando vía libre a aquel jovenzuelo al que no conocía y que le había confesado con candidez que había copiado su tesina. Por un instante se sintió en una trampa. Comprendió que se había metido en una situación estúpida él solito. Pero por fortuna Monteiro Rossi retomó la conversación y empezó a hablar de Bernanos, al que aparentemente conocía bastante bien, y después dijo: Bernanos es un hombre valiente, no tiene miedo de hablar de las profundidades de su alma. Y ante aquella palabra, alma, Pereira se sintió renacer, sostiene. Fue como si un bálsamo le hubiera aliviado de una enfermedad, de modo que preguntó un poco estúpidamente: ¿usted cree en la resurrección de la carne? No he pensado nunca en ello, respondió Monteiro Rossi. No es un problema que me interese. Podría acercarme mañana a la redacción, le podría hacer una necrológica anticipada de Bernanos, pero francamente preferiría un elogio fúnebre de García Lorca. Claro, dijo Pereira, la redacción soy yo. Estoy en Rúa Rodrigo da Fonseca, número 66, cerca de la Alexandre Herculano, a 2 pasos de la carnicería judía. Si se encuentra a la portera en la escalera, no se asuste, es una bruja. Dígale que tiene una cita con el señor Pereira, y no hable demasiado con ella, debe ser una confidente de la policía. Pereira sostiene que no sabe por qué dijo aquello, quizás simplemente porque detestaba a la portera y a la policía salazarista. El hecho es que le salió así,
pero no fue por crear una complicidad ficticia con aquel jovenzuelo, a quien aún no conocía. No fue por eso. El motivo exacto no lo sabe, sostiene Pereira. 5. A la mañana siguiente, cuando Pereira se levantó, sostiene, en la cocina había una tortilla de queso entre 2 rebanadas de pan. Eran las 10 y la mujer de la limpieza venía a las 8. Evidentemente se la había preparado para que se la llevara a la redacción, para la hora de comer. Piedade conocía muy bien sus gustos y Pereira adoraba la tortilla de queso. Bebió una taza de café, se bañó y se puso una chaqueta, pero decidió que no se pondría corbata. Sin embargo, se la metió en el bolsillo. Antes de salir, se detuvo ante el retrato de su esposa y le dijo: «He conocido a un chico que se llama Monteiro Rossi y he decidido contratarlo como colaborador externo para que me haga necrológicas anticipadas. Creía que iba a ser un chico muy despierto, pero me parece que más bien es un poco pasmado. Podría tener la edad de nuestro hijo si hubiéramos tenido un hijo. Se me parece un poco. Le cae un mechón de pelo sobre la frente. ¿Te acuerdas de cuando a mí también me caía un mechón de pelo sobre la frente? Era en los tiempos de Coimbra. Bueno, no sé qué decirte. Ya veremos. Hoy va a venir a verme a la redacción. Dijo que me iba a traer una necrológica. Sale con una chica muy guapa que se llama Marta y que es pelirroja, pero se las da de listilla y habla de política. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos». Cogió el tranvía hasta la Rúa Alexandre Herculano y después subió fatigosamente a pie hasta la Rúa Rodrigo de Fonseca. Cuando llegó delante del portal estaba empapado de sudor porque era un día tórrido. En el zaguán, como de costumbre, se encontró con la portera, quien le dijo: «Buenos días, señor Pereira». Pereira la saludó con un movimiento de cabeza y subió la escalera. Apenas entró en la redacción, se quedó en mangas de camisa y encendió el ventilador. No sabía qué hacer y eran casi las 12. Se le ocurrió comerse su pan con tortilla, pero era todavía pronto. Entonces se acordó de la sección efemérides y se puso a escribir. Se cumplen 3 años de la desaparición del gran poeta Fernando Pessoa. Hombre de cultura inglesa, había decidido escribir en portugués porque sostenía que su patria era la lengua portuguesa. Nos ha dejado bellísimas poesías dispersas en revistas y un largo poema mensaje, que es la historia de Portugal vista por un gran artista que amaba a su patria. Releyó lo que había escrito y le pareció nauseabundo. La palabra es nauseabundo, sostiene Pereira. Entonces arrojó la hoja a la papelera y escribió: «Fernando Pessoa nos dejó hace 3 años. Son pocos los que han sabido de él, casi nadie en realidad. Vivió en Portugal como un extranjero, tal vez porque era un extranjero en todas partes. Vivía solo, en modestas pensiones o habitaciones alquiladas. Le recuerdan sus amigos, sus compañeros, aquellos que aman la poesía». Después cogió el pan con la tortilla y le dio un mordisco. En ese momento oyó que llamaban a la puerta, escondió el pan y la tortilla en un cajón, se limpió la boca con una hoja de papel de la máquina de escribir y dijo: «Adelante». Era Monteiro Rossi. «Buenos días, señor Pereira», dijo Monteiro Rossi. «Perdóneme, quizá me haya adelantado, pero es que le he traído una cosa. Verá usted, ayer por la noche, al volver a casa, me vino la inspiración y además he pensado que aquí en el periódico quizás se pudiera comer algo». Pereira le explicó con paciencia que aquella habitación no era el periódico, era solo la redacción cultural, una sección aparte, y que él, Pereira, era la redacción cultural,
Creía que se lo había dicho ya. Era solo una habitación con un escritorio y un ventilador, porque en Lisboa era un pequeño periódico de la tarde. Monteiro Rossi se sentó y sacó una hoja doblada en 4. Pereira la cogió y se puso a leerla. Impublicable, sostiene Pereira. Era un artículo totalmente impublicable. Describía la muerte de García Lorca y empezaba así. Hace 2 años, en circunstancias oscuras, nos dejó el gran poeta español Federico García Lorca. Se sospecha que sus adversarios políticos porque fue asesinado. Todo el mundo se pregunta todavía cómo fue posible una atrocidad semejante. Pereira alzó la cabeza de la hoja y dijo: «Querido Monteiro Rossi, usted es un novelista espléndido, pero mi periódico no es el lugar apropiado para escribir novelas. En los periódicos se escriben cosas que corresponden a la verdad o se asemejan a la verdad. De un escritor no debe usted decir cómo ha muerto, en qué circunstancias o por qué. Debe decir simplemente que ha muerto y después debe usted hablar de su obra, de sus novelas y de sus poesías, escribiendo una necrológica, claro está. Pero en el fondo se debe escribir una crítica, un retrato del hombre y de su obra. Lo que usted ha escrito es perfectamente inutilizable. La muerte de García Lorca sigue siendo un misterio. ¿Y si las cosas no hubieran sucedido así? Monteiro Rossi objetó que Pereira no había acabado de leer el artículo. Más adelante se hablaba de la obra, de la figura, de la dimensión humana y artística. Pereira pacientemente continuó con la lectura. Peligroso, sostiene. El artículo era peligroso. Hablaba de la España profunda, de la catolicísima España, que García Lorca había tomado como blanco de sus dardos en la casa de Bernarda Alba. Hablaba de la Barraca, el teatro ambulante que García Lorca había llevado al pueblo. Y a continuación venía todo un elogio del pueblo español, que tenía sed de cultura y de teatro, que García Lorca había apagado. Pereira levantó la cabeza del artículo, sostiene, se pasó la mano por el pelo, se recogió las mangas de la camisa y dijo: «Querido Monteiro Rossi, permítame que sea franco con usted. Su artículo es impublicable, totalmente impublicable. No es que yo no pueda publicarlo, es que ningún periódico portugués podría publicarlo, y tampoco ningún periódico italiano, visto que Italia es su país de origen. Hay 2 posibilidades. O es usted un inconsciente o es usted un provocador. Y el periodismo que se hace hoy en día en Portugal no prevé ni inconscientes ni provocadores. Y eso es todo». Sostiene Pereira que mientras decía eso sentía un hilo de sudor que le bajaba por la espalda. ¿Por qué comenzó a sudar? ¿Quién sabe? Eso no es capaz de decirlo con exactitud. Tal vez porque hacía muchísimo calor, eso está fuera de duda, y el ventilador no era suficiente para refrescar aquel cuarto angosto. Pero también porque tal vez le daba pena a aquel jovenzuelo que le miraba con aire pasmado y desilusionado y que había empezado a morderse las uñas mientras él hablaba. De modo que no tuvo valor para decirle: «¿Qué le vamos a hacer? Era una prueba, pero no ha funcionado. Buenos días». En vez de ello, se quedó mirando a Monteiro Rossi con los brazos cruzados y Monteiro Rossi dijo: «Lo reescribiré. Para mañana se lo reescribo». «Eso sí que no», halló fuerzas para decir Pereira. «Nada de García Lorca, por favor. Hay demasiados aspectos de su vida y de su muerte que no se corresponden con un periódico como el Lisboa. No sé si comprende usted, querido Monteiro Rossi, que en este momento en España hay una guerra civil, que las autoridades portuguesas piensan lo mismo que el general Francisco Franco y que García Lorca era un subversivo». Esa es la palabra, subversivo. Monteiro Rossi se levantó, como si le hubiera dado miedo aquella palabra. Retrocedió hasta la puerta, se detuvo, avanzó un paso y después dijo: «Pero yo creía que había encontrado un trabajo». Pereira no respondió y sintió que un hilo de sudor le bajaba por la espalda. «¿Y entonces qué es lo que tengo que hacer?», susurró Monteiro Rossi con una voz
que parecía implorante. Pereira se levantó a su vez, sostiene, y fue a colocarse frente al ventilador. Permaneció un par de minutos en silencio, dejando que el aire fresco le secara la camisa. «Debe hacerme una necrológica de Mauriac», respondió, «o de Bernanos, lo dejo a su elección. No sé si me he explicado». «Pero he estado trabajando toda la noche», balbució Monteiro Rossi. «Esperaba que me pagase. En el fondo no pido mucho, solo para poder comer hoy». Pereira hubiera querido decir que la noche anterior le había adelantado ya dinero para que se comprara un par de pantalones nuevos y que evidentemente no se podía pasar todo el día dándole dinero porque no era su padre. Hubiera querido ser firme y duro y en cambio dijo: «Si su problema es la comida de hoy, no se preocupe, puedo invitarle a comer. Yo tampoco he comido y tengo algo de apetito. Me gustaría tomarme un buen pescado a la plancha o una escalopa empanada. ¿Qué le parece?» ¿Por qué dijo eso Pereira? ¿Por qué estaba solo y aquella habitación le angustiaba? ¿Porque de verdad tenía hambre? ¿Porque pensó en el retrato de su esposa o por alguna otra razón? Eso no sabría decirlo, sostiene Pereira. 6. Y, a pesar de todo, Pereira le invitó a comer, sostiene, y escogió un restaurante del Rocío. Le pareció la elección más adecuada para ellos, porque en el fondo eran dos intelectuales y aquel era el café y el restaurante de los literatos. En los años 20 había sido famoso. En sus mesas habían nacido las revistas de vanguardia. En resumen, que allí iban todos, y quizá alguno siguiera yendo todavía. Bajaron en silencio por la avenida da Liberdade y llegaron al Rocío. Pereira escogió una mesa en el interior, porque fuera, bajo el toldo, hacía demasiado calor. Miró a su alrededor, pero no vio a ningún literato, sostiene. «Los literatos están todos de vacaciones», dijo para romper el silencio. «Tal vez estén veraneando. Algunos en la playa, otros en el campo. En la ciudad solo quedamos nosotros». «Quizás simplemente estén en su casa», respondió Monteiro Rossi. «No deben tener muchas ganas de salir por ahí, con los tiempos que corren». Pereira sintió una cierta melancolía, sostiene, pensando en aquella frase. Comprendió que estaban solos, que no había nadie cerca con quien poder compartir su angustia. En el restaurante había 2 señoras con sombrerito y 4 hombres de aspecto siniestro en una esquina. Pereira eligió una mesa aislada, se colocó la servilleta en el cuello de la camisa, como hacía siempre, y pidió vino blanco. «Me apetece tomarme un aperitivo», explicó a Monteiro Rossi. «Normalmente no tomo alcohol, pero ahora necesito un aperitivo». Monteiro Rossi pidió una cerveza de barril y Pereira le preguntó si no le gustaba el vino blanco. «Prefiero la cerveza», respondió Monteiro Rossi. «Está más fresca y es más ligera. Y además no entiendo de vinos». «Pues es una pena», susurró Pereira. «Si quiere usted convertirse en un buen crítico, debe refinar sus gustos. Debe cultivarse, debe aprender a conocer los vinos, la gastronomía, el mundo». Y después añadió: «y la literatura». Y en ese momento Monteiro Rossi musitó. «Tendría que confesarle una cosa, pero no me atrevo». «Pues dígamelas», dijo Pereira. «Haré como que no me entero». «Más tarde», dijo Monteiro Rossi. Pereira pidió una dorada a la plancha, sostiene, y Monteiro Rossi un gazpacho y después arroz a la marinera. El arroz llegó en una enorme cazuela de barro, de la que Monteiro Rossi se sirvió 3 veces. Se lo comió todo, y eso que era una ración enorme. Y después se echó para atrás el mechón de pelo que le caía sobre la frente y dijo: «Me comería un helado, o quizás simplemente un sorbete de limón». Pereira calculó mentalmente lo que le iba a costar aquella comida y llegó a la conclusión de que buena parte de su sueldo semanal se le iba a ir en aquel restaurante en donde había creído que iba a encontrarse con los literatos de Lisboa y donde en cambio no había más que 2 viejecitas con sombrerito y 4 figuras siniestras en una mesa de una esquina. Empezó a sudar otra vez y se quitó la servilleta del cuello de la camisa.
Pidió agua mineral helada y un café después, fijando su mirada en los ojos de Monteiro Rossi. Le dijo: «Y ahora confiéseme eso que quería confesarme antes de comer». Sostiene Pereira que Monteiro Rossi se puso a mirar el techo. Luego le miró y esquivó su mirada. Después tosió y enrojeció como un niño, y respondió: «Me siento un poco incómodo, perdóneme». «No hay nada de lo que avergonzarse en este mundo», dijo Pereira, «salvo de haber robado o haber deshonrado al padre o a la madre». Monteiro Rossi se secó la boca con la servilleta como si quisiera impedir que las palabras salieran. Se echó para atrás el mechón de pelo de la frente y dijo: «No sé cómo decírselo, ya sé que usted exige profesionalidad, que yo debería pensar con el cerebro, pero el hecho es que he preferido seguir otras razones». «Explíquese mejor», le instó Pereira. «Bueno», balbuceó Monteiro Rossi, «verá, la verdad es que seguí las razones del corazón. Quizá no hubiera debido, quizá ni siquiera lo quisiera, pero fue más fuerte que yo. Le juro que habría sido capaz de escribir una necrológica sobre García Lorca con las razones de la inteligencia, pero fue más fuerte que yo». Se secó otra vez la boca con la servilleta y añadió: «Y además estoy enamorado de Marta». «¿Y eso qué tiene que ver?», objetó Pereira. «No lo sé», respondió Monteiro Rossi, «quizá nada, pero eso también es una razón del corazón, ¿no le parece? A su modo, eso es también un problema». «El problema es que usted no debería meterse en problemas que son más grandes que usted», hubiera querido responder Pereira. «El problema es que el mundo es un problema y seguramente no seremos ni usted ni yo quienes lo resolvamos», hubiera querido decirle Pereira. «El problema es que es usted joven, demasiado joven. Podría ser mi hijo», hubiera querido decirle Pereira. «Pero no me gusta que usted me tome por su padre. Yo no estoy aquí para resolver sus contradicciones». «El problema es que entre nosotros ha de haber una relación correcta y profesional», hubiera querido decirle Pereira, «y que debe usted aprender a escribir, porque de otro modo, si escribe con las razones del corazón, va a usted a tropezarse con grandes complicaciones, se lo puedo asegurar». Pero no dijo nada de todo eso. Encendió un cigarro, se secó con la servilleta el sudor que le bajaba por la frente, se desabrochó el primer botón de la camisa y dijo: «Las razones del corazón son las más importantes. Es necesario seguir siempre las razones del corazón. Esto no lo dicen los 10 mandamientos, pero se lo digo yo. De todos modos hay que tener los ojos muy abiertos. A pesar de todo, corazón, sí, estoy de acuerdo, pero también ojos bien abiertos, querido Monteiro Rossi. Y con esto ha terminado nuestro almuerzo. En los próximos 3 o 4 días no me llame. Le dejo todo este tiempo para reflexionar y para hacer una cosa como Dios manda. Pero como Dios manda, ¿de acuerdo? Llámeme el próximo sábado a la redacción, hacia las 12 del mediodía». Pereira se levantó y le dio la mano diciéndole adiós. ¿Por qué le dijo esas cosas cuando hubiera querido recriminarle, incluso despedirle? Pereira no sabe decirlo. Tal vez porque el restaurante estaba vacío, porque no había visto ningún literato, porque se sentía solo en aquella ciudad y tenía necesidad de un cómplice y de un amigo. Quizá por estas razones y por otras más que no sabe explicar. Es difícil tener convicciones precisas cuando se habla de las razones del corazón, sostiene Pereira. 7. El viernes siguiente, cuando llegó a la redacción con una bolsa con su pan y tortilla, Pereira vio, sostiene, un sobre que sobresalía del buzón del Lisboa. Lo cogió y se lo puso en el bolsillo. En el rellano del primer piso se encontró con la portera, quien le dijo: «Buenos días, señor Pereira. Hay una carta para usted, una carta urgente. La ha traído el cartero a las 9. He tenido que firmar yo». Pereira borbotó gracias entre dientes y siguió subiendo las escaleras. «Espero que no me traiga problemas», continuó la portera, «visto que no tiene remite. A ver si luego van a decir que la responsabilidad es mía». Pereira bajó 3 peldaños, sostiene.
y la miró a la cara. «Escuche, Celeste», dijo Pereira, «usted es la portera y eso basta. A usted le pagan para ser portera y recibe un sueldo de los inquilinos de este edificio. Entre estos inquilinos se encuentra también mi periódico. Pero usted tiene el defecto de meter las narices en asuntos que no le atañen. Por lo tanto, la próxima vez que llegue una carta urgente para mí, usted no la firme y no la mire. Dígale al cartero que vuelva a pasar más tarde y que me la entregue personalmente». La portera apoyó en la pared la escoba con la que estaba limpiando el rellano y puso las manos en jarras. «Señor Pereira», dijo, «usted cree que puede hablarme así, porque soy una simple portera, pero sepa usted que yo tengo amistades en lo más alto, personas que me pueden proteger de su mala educación». «Ya lo supongo, es más, lo sé», sostiene haber dicho Pereira, «y eso es precisamente lo que no me gusta. Y ahora, muy buenos días». Cuando abrió la puerta de su despacho, Pereira se sentía agotado y estaba empapado de sudor. Encendió el ventilador y se sentó a su escritorio. Depositó el pan y la tortilla sobre una hoja de la máquina de escribir y sacó la carta del bolsillo. En el sobre estaba escrito: «Señor Pereira, Lisboa, Rúa Rodrigo da Fonseca 66, Lisboa». Era una caligrafía elegante en tinta azul. Pereira dejó la carta junto a la tortilla y encendió un cigarro. El cardiólogo le había prohibido fumar, pero ahora le apetecía dar un par de caladas. Tal vez después lo apagaría. Pensó que abriría la carta más tarde, porque lo primero era organizar la página cultural para el día siguiente. Pensó en revisar el artículo que había escrito acerca de Pessoa para la sección Efemérides, pero después decidió que ya estaba bien como estaba. Entonces se puso a leer el cuento de Maupassant que él mismo había traducido para ver si encontraba algo que corregir. No encontró nada. El cuento estaba perfecto y Pereira se congratuló. Eso hizo que se sintiera un poco mejor, sostiene. Después sacó del bolsillo de la chaqueta un retrato de Maupassant que había encontrado en una revista de la biblioteca municipal. Era un retrato a lápiz, obra de un pintor francés desconocido. Maupassant tenía un aire de desesperación, con la barba descuidada y los ojos perdidos en el vacío, y Pereira pensó que era perfecto para acompañar el cuento. Además, era un cuento de amor y de muerte. Requería un retrato que tendiera a lo trágico. Era necesario insertar una cuña en medio del artículo con los datos biográficos básicos de Maupassant. Pereira abrió el Larousse que tenía sobre el escritorio y se puso a copiar. Escribió: «Guy de Maupassant, 1850-1893. Como su hermano Hervé, heredó de su padre una enfermedad de origen venéreo que le condujo primero a la locura y después, todavía joven, a la muerte. Participó a los 20 años en la guerra franco-prusiana. Trabajó en el Ministerio de la Marina. Escritor de talento y visión satírica, describe en sus relatos las debilidades y la bellaquería de cierta parte de la sociedad francesa. Escribió también novelas de gran éxito como Bel-Ami y el éxito fantástico El Orla. Presa de ataques de locura, fue internado en la clínica del Dr. Blanchet, donde murió pobre y abandonado. Después cogió el pan y la tortilla y dio 2 o 3 mordiscos. El resto lo tiró a la papelera porque no tenía hambre. Hacía demasiado calor, sostiene. En ese momento abrió la carta. Era un artículo escrito a máquina, en papel de seda, y el título decía: «Ha muerto Filippo Tommaso Marinetti». A Pereira le dio un vuelco el corazón porque sin mirar la otra página comprendió que quien escribía era Monteiro Rossi y porque comprendió inmediatamente que aquel artículo no servía para nada. Era un artículo inútil. Él hubiera querido una necrológica sobre Bernanos o Mauriac, quienes probablemente creían en la resurrección de la carne, pero aquella era una necrológica de Filippo Tommaso Marinetti, quien creía en la guerra, y Pereira se puso a leerlo. Efectivamente, el artículo era para tirarlo.
pero Pereira no lo tiró. ¿Quién sabe por qué? Lo conservó y por eso puede aportarlo como documentación. Comenzaba así. Con Marinetti desaparece un violento, porque la violencia era su musa. Había comenzado en 1909 con la publicación de un manifiesto futurista en un periódico de París, manifiesto en el que exaltaba los mitos de la guerra y la violencia. Enemigo de la democracia, belicoso y belicista, exaltó después la guerra en un extravagante poemilla titulado Sang Tum Tum, una descripción fónica de la guerra de África del colonialismo italiano. Y su fe colonialista le llevó a exaltar la empresa italiana en Libia. Escribió, entre otras cosas, un manifiesto repulsivo, Guerra única, higiene del mundo. Sus fotografías nos muestran a un hombre en pose arrogante, de bigotes rizados, y con una casaca de académico repleta de medallas. El fascismo italiano le concedió muchas, porque Marinetti fue uno de sus más fervientes defensores. Con él desaparece un oscuro personaje, un pendenciero. Pereira dejó de leer la parte escrita a máquina y pasó a la carta, porque el artículo venía acompañado de una carta escrita a mano. Decía: Distinguido señor Pereira, he seguido las razones del corazón, pero no es culpa mía. Además, usted mismo me dijo que las razones del corazón son las más importantes. No sé si es una necrológica publicable, y por otro lado, puede que Marinetti siga en danza otros 20 años, quién sabe. De igual modo, si quiere mandarme algo, se lo agradecería. Yo, por ahora, no puedo pasar por la redacción. Sería largo de explicar el porqué. Si desea mandarme una pequeña suma, a su discreción, puede introducirla en un sobre a mi nombre y expedirla al apartado de correos 202, Central de Correos, Lisboa. Yo daré señales de vida por teléfono. Los mejores saludos y deseos de su Monteiro Rossi. Pereira introdujo la necrológica y la carta en una carpeta del archivo y escribió en estas: necrológicas. Después se puso la chaqueta, numeró las páginas del cuento de Maupassant, recogió sus hojas de la mesa y salió para llevar el material a imprenta. Sudaba, se sentía incómodo y esperaba no encontrarse con la portera en la escalera, sostiene. 8. Aquel sábado por la mañana, a las 12 en punto, sostiene Pereira, sonó el teléfono. Aquel día Pereira no se había llevado a la redacción su pan con tortilla. Por un lado, porque intentaba saltarse de vez en cuando una comida, como le había aconsejado el cardiólogo. Por otro, porque si no resistía el hambre, le quedaba el recurso de tomarse una omelette en el café Orquídea. Buenos días, señor Pereira, dijo la voz de Monteiro Rossi. Soy Monteiro Rossi. Estaba esperando su llamada, dijo Pereira. ¿Dónde se encuentra usted? Estoy fuera de la ciudad, dijo Monteiro Rossi. Perdone, insistió Pereira. Está fuera de la ciudad. ¿Pero dónde? Fuera de la ciudad, respondió Monteiro Rossi. Pereira sintió una ligera irritación, sostiene, por aquella manera de hablar tan cautelosa y formal. Hubiera deseado de Monteiro Rossi una mayor cordialidad y también una mayor gratitud, pero contuvo su irritación y dijo: «Le he mandado algún dinero a su apartado de correos». «Gracias», dijo Monteiro Rossi, «pasaré a recogerlo». Y no añadió nada más. Entonces Pereira le preguntó: «¿Cuándo tiene intención de venir por la redacción? Quizás sería oportuno que hablásemos personalmente». «No sé cuándo me será posible pasar por allí», replicó Monteiro Rossi. «La verdad es que le estaba escribiendo precisamente una nota para que fijáramos una cita en un sitio cualquiera, pero si es posible, que no sea en la redacción». Fue entonces cuando a Pereira le pareció entender que había algo que no andaba bien, sostiene, y bajando la voz, como si alguien, además de Monteiro Rossi, pudiera oírle, preguntó: «¿Tiene usted algún problema?» Monteiro Rossi no contestó. Y Pereira pensó que no le había entendido. «¿Tiene usted algún problema?», repitió Pereira.
En cierto sentido sí, dijo la voz de Monteiro Rossi, pero lo mejor es que no hablemos de ello por teléfono. Ahora mismo le escribo una nota para que fijemos una cita a mediados de semana. En efecto, tengo necesidad de usted, señor Pereira, de su ayuda, pero se lo diré personalmente. Y ahora, si me disculpa, estoy llamando desde un lugar incómodo y tengo que colgar. Tenga usted paciencia, señor Pereira. Ya hablaremos en persona. Hasta pronto. El teléfono hizo clic y Pereira colgó a su vez. Se sentía inquieto, sostiene. Meditó sobre lo que debía hacer y tomó unas cuantas decisiones. En primer lugar, bajaría a tomar una limonada al Café Orquídea y después aprovecharía para comerse una omelette. Después, por la tarde, cogería un tren para Coimbra e iría a las termas de Busaco. Claro está, se iba a encontrar con su director, era inevitable, y Pereira no tenía ningunas ganas de hablar con él, pero tendría una buena excusa para no permanecer en su compañía, porque en las termas estaba su amigo Silva, que pasaba allí las vacaciones y que le había invitado repetidas veces. Silva era un antiguo compañero de clase de Coimbra. Ahora enseñaba literatura en la universidad de aquella ciudad. Era un hombre culto, sensato, tranquilo y soltero. Sería un placer pasar 2 o 3 días con él. Y además bebería el agua benéfica de las termas, pasearía por el parque y tal vez pudiera tomar algunas inhalaciones, porque su respiración era penosa. Especialmente cuando subía las escaleras tenía que respirar con la boca abierta. Dejó una nota pegada a la puerta. Volveré a mediados de semana. Pereira. Por suerte no se encontró con la portera en la escalera y eso le confortó. Salió a la luz deslumbrante del día y se dirigió al Café Orquídea. Cuando pasaba por delante de la carnicería judía, vio una aglomeración de gente y se detuvo. Advirtió que el escaparate estaba destrozado y que la pared estaba cubierta de pintadas que el carnicero estaba borrando con pintura blanca. Atravesó el grupo de gente y se acercó al carnicero. Le conocía bien. Era el joven Mayer. Había conocido también a su padre, con quien iba a menudo a tomar una limonada a los cafés del paseo que bordeaba el río. Después el viejo Mayer había muerto y había dejado la carnicería a su hijo David, un chicarrón corpulento, con una barriga prominente, a pesar de su joven edad, y aspecto jovial. David, preguntó Pereira acercándose, ¿qué ha ocurrido? Ya lo ve usted, señor Pereira, respondió David, secándose con su delantal de carnicero las manos manchadas de pintura. Vivimos en un mundo de vándalos. Ha sido obra de vándalos. ¿Ha llamado a la policía? Preguntó Pereira. ¡Menuda ocurrencia!, exclamó David. ¡Menuda ocurrencia! Y se puso de nuevo a borrar las pintadas con pintura blanca. Pereira se dirigió hacia el Café Orquídea y se sentó dentro, delante del ventilador. Pidió una limonada y se quitó la chaqueta. ¿Ha oído lo que está pasando, señor Pereira? Pereira abrió los ojos e interpeló. ¿La carnicería judía? ¿Pero de qué carnicería judía habla?, respondió Manuel mientras se iba. Hay cosas peores. Pereira pidió una omelette a las finas hierbas y se la comió con calma. En Lisboa no saldría hasta las 5 de la tarde y él no tendría tiempo de leerlo porque se encontraría en el tren para Coimbra. Quizá pudiera hacer que le consiguieran un periódico de la mañana, pero dudaba de que los periódicos portugueses hablaran de los acontecimientos a los que se refería el camarero. Simplemente las voces corrían, iban de boca en boca. Para estar informados había que preguntar en los cafés, escuchar las charlas. Era la única manera para estar al corriente, o bien comprar algún periódico extranjero a los vendedores de la Rúa do Ouro, pero los periódicos extranjeros, cuando llegaban con 2 o 3 días de retraso. Era inútil buscar un periódico extranjero, lo mejor era preguntar. Pero Pereira no tenía ganas de preguntar a nadie. Quería sencillamente marcharse a las termas, disfrutar de unos días de tranquilidad, hablar con su amigo, el profesor Silva, y no pensar en los males del mundo.
Pidió otra limonada. Hizo que le trajeran la cuenta. Salió, se dirigió a la central de correos y mandó 2 telegramas. Uno al Hotel de las Termas para reservar una habitación y otro a su amigo Silva. Llego a Coimbra con el tren de la noche. Stop. Si puedes ir a recogerme en coche, te lo agradecería. Stop. Un abrazo. Pereira. Después se dirigió a su casa para hacer la maleta. Pensó que el billete lo sacaría directamente de la estación. Total, tenía todo el tiempo del mundo, sostiene. ¡9! Cuando Pereira llegó a la estación de Coimbra, sobre la ciudad había una magnífica puesta de sol, sostiene. Miró a su alrededor en el andén, pero no vio a su amigo Silva. Pensó que el telegrama no habría llegado o que Silva habría abandonado ya el balneario. Sin embargo, cuando entró en el vestíbulo de la estación, vio a Silva sentado en un banco, fumando un cigarrillo. Se sintió emocionado y fue a su encuentro. Hacía ya bastante tiempo que no le veía. Silva le abrazó y le cogió la maleta. Salieron y se dirigieron al coche. Silva tenía un Chevrolet negro de brillantes cromados, cómodo y espacioso. La carretera de las Termas atravesaba una hilera de colinas llenas de vegetación y no tenía más que curvas. Pereira bajó la ventanilla porque comenzó a sentir náuseas y el aire fresco le sentaba bien, sostiene. Durante el trayecto hablaron poco. «¿Qué tal te van las cosas?», le preguntó Silva. Así, respondió Pereira. «¿Vives solo?», le preguntó Silva. «Vivo solo», respondió Pereira. «En mi opinión no te sienta bien», dijo Silva. «Deberías buscarte una mujer que te hiciera compañía y que te alegrase la vida. Comprendo que estés muy unido al recuerdo de tu mujer, pero no puedes pasarte el resto de tu vida cultivando recuerdos». «Soy viejo», respondió Pereira. «Estoy demasiado gordo y sufro del corazón». «No eres nada viejo», dijo Silva. «Tienes mi edad y respecto a lo demás podrías seguir una dieta, concederte unas vacaciones, pensar más en tu salud». Ya, dijo Pereira. Pereira sostiene que el Hotel de las Termas era espléndido, un edificio blanco, una villa inmersa en un gran parque. Subió a su habitación y se cambió de ropa. Se puso un traje claro y una corbata negra. Silva le estaba esperando en el vestíbulo saboreando un aperitivo. Pereira le preguntó si había visto a su director. Silva le guiñó un ojo. «Cena siempre con una señora rubia de mediana edad», respondió. «Una clienta del hotel. Parece que ha encontrado compañía». «Mejor así», dijo Pereira. «Eso me exime de conversaciones formales». Entraron en el restaurante. Era un salón decimonónico, con frescos de festones de flores en el techo. El director estaba cenando en una mesa central en compañía de una señora con un vestido de noche. El director levantó la cabeza y le vio. En su rostro se dibujó una expresión de sorpresa y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Pereira se acercó mientras Silva se dirigía hacia otra mesa. «Buenas noches, señor Pereira», dijo el director. «No esperaba verle aquí. Ha abandonado la redacción». «La página cultural se ha publicado hoy», dijo Pereira. «No sé si habrá podido verla, porque el periódico quizá no haya llegado a Coimbra. Lleva un cuento de Maupassant y una sección de la que me he hecho cargo titulada Efemérides. De todos modos, me quedaré solo un par de días. El miércoles estaré de nuevo en Lisboa para preparar la página cultural del próximo sábado». «Señora, disculpe», dijo el director dirigiéndose hacia su comensal. «Le presento al señor Pereira, un colaborador mío». Y después añadió: «La señora María do Vale Santares». Pereira hizo una inclinación con la cabeza. «Señor director», dijo, «quería comunicarle una cosa. Si usted no tiene nada que objetar,
he decidido contratar a un ayudante que me eche una mano precisamente para preparar las necrológicas anticipadas de los grandes escritores que pueden morir de un momento a otro. «Señor Pereira», exclamó el director, «estoy aquí cenando en compañía de una amable y sensible señora con la que estoy manteniendo una conversación de cosas amusantes, y usted me viene a hablar de personas a punto de morir. Me parece poco delicado por su parte». «Disculpe, señor director», sostiene haber dicho Pereira. «No quisiera caer en una conversación profesional, pero en las páginas culturales hay que estar preparados por si desaparece algún gran artista, y si alguno desaparece de repente, resulta un problema confeccionar una necrológica de un día para otro. Por lo demás, usted recordará cómo hace 3 años, cuando murió T.E. Lawrence, ningún periódico portugués pudo hablar de él a tiempo. Todos publicaron necrológicas una semana más tarde. Y si queremos ser un periódico moderno, no tenemos más remedio que ser rápidos». El director masticó lentamente el bocado que tenía en la boca y dijo: de acuerdo, señor Pereira. Además, le he dejado plenos poderes para la página cultural. Me gustaría saber únicamente si el ayudante nos va a costar mucho y si es una persona de confianza». «Si es por eso», respondió Pereira, «me parece una persona que se contenta con poco, es un joven modesto y además se ha licenciado con una tesina sobre la muerte en la Universidad de Lisboa. De muerte entiende bastante». El director hizo un gesto perentorio con la mano, bebió un sorbo de vino y dijo: «Escuche, señor Pereira, no nos hable usted más de la muerte, por favor, si no va a acabar estropeándonos la cena. En cuanto a la página cultural, haga lo que le parezca mejor. De usted me fío. Ha sido cronista durante 30 años y ahora, buenas noches y buen provecho». Pereira se dirigió a su mesa y se sentó frente a su compañero. Silva le preguntó si quería un vaso de vino blanco y él negó con un gesto de la cabeza. Llamó al camarero y pidió una limonada. «El vino no me sienta bien», explicó. «Me lo ha dicho el cardiólogo». Silva pidió una trucha con almendras y Pereira un filete de carne a la Strogonoff, con un huevo escalfado encima. Empezaron a comer en silencio. Luego, al cabo de un rato, Pereira preguntó a Silva qué pensaba de todo esto. «¿Qué es todo esto?», preguntó Silva. «Pues todo esto», dijo Pereira, «lo que está sucediendo en Europa». «Oh, no te preocupes», replicó Silva. «Aquí no estamos en Europa, estamos en Portugal». Pereira sostiene que insistió. «Sí», añadió, «pero tú lees los periódicos y escuchas la radio. Sabes bien lo que está pasando en Alemania y en Italia. Son unos fanáticos. Quieren ahogar el mundo a sangre y fuego». «No te preocupes», respondió Silva. «Están lejos». «De acuerdo», continuó Pereira, «pero España no está tan lejos. Está a 2 pasos. Y tú ya sabes lo que está pasando en España. Es una carnicería. Y sin embargo había un gobierno constitucional. Todo por culpa de un general mojigato». «España también está lejos», dijo Silva. «Aquí estamos en Portugal». «Será así», dijo Pereira, «pero aquí tampoco van bien las cosas. La policía campa por sus respetos, mata a la gente, hay registros, censuras. Este es un estado autoritario. La gente no cuenta para nada. La opinión pública no cuenta para nada». Silva le miró y dejó el tenedor. «Escúchame con atención, Pereira», dijo Silva. «¿Tú crees aún en la opinión pública? Pues bien, la opinión pública es un truco que han inventado los anglosajones, los ingleses y los americanos. Son ellos los que nos están llenando de mierda, perdona la expresión, con esa idea de la opinión pública. Nosotros no hemos tenido nunca su sistema político, no tenemos sus tradiciones, no sabemos qué son los trade unions. Nosotros somos gente del sur, Pereira, y obedecemos a quien grita más, a quien manda. Nosotros no somos gente del sur, objetó Pereira, tenemos sangre celta. Pero vivimos en el sur, dijo Silva. El clima no favorece nuestras ideas políticas. Laissez-faire, laissez-passer. Es así como estamos hechos.
Y además, escucha, te voy a decir una cosa. Yo enseño literatura y de literatura entiendo bastante. Estoy haciendo una edición crítica de nuestros trovadores, las canciones de Amigo. No sé si te acuerdas de cuando en la universidad. Pues bien, los jóvenes partían para la guerra y las mujeres se quedaban en casa llorando. Y los trovadores recogían sus lamentos. Mandaba el rey, ¿comprendes? Mandaba el jefe. Y nosotros siempre hemos tenido necesidad de un jefe. Todavía hoy necesitamos un jefe. Pero yo soy un periodista, replicó Pereira. ¿Y qué? Dijo Silva. Que tengo que ser libre, dijo Pereira, e informar a la gente de manera correcta. No consigo ver el nexo, dijo Silva. Tú no escribes artículos de política, te encargas de la página cultural. Pereira dejó a su vez el tenedor y colocó los codos sobre la mesa. Eres tú quien tiene que escucharme con atención, replicó. Imagínate que mañana muere Marinetti. ¿Sabes a quién me refiero, no? Vagamente, dijo Silva. Pues bien, dijo Pereira, Marinetti es una alimaña. Empezó cantando la guerra, ha hecho apología de las carnicerías, es un terrorista, ha festejado la marcha sobre Roma. Marinetti es una alimaña y es necesario que yo lo diga. Vete a Inglaterra, dijo Silva. Allá podrás decirlo cuantas veces quieras. Tendrás un montón de lectores. Pereira se terminó el último bocado de su filete. Me voy a la cama, dijo. Inglaterra está demasiado lejos. ¿No tomas postre? Dijo Silva. A mí me apetece un trozo de tarta. Los dulces me sientan mal, dijo Pereira. Me lo ha dicho el cardiólogo. Y además estoy cansado del viaje. Gracias por haber ido a recogerme a la estación. Buenas noches y hasta mañana. Pereira se levantó y se marchó sin decir una palabra más. Se sentía muy cansado, sostiene. 10. Al día siguiente Pereira se despertó a las 6. Sostiene que tomó un simple café y tuvo que insistir para que se lo trajeran porque el servicio de habitaciones no empezaba hasta las 7 y dio un paseo por el parque. También las termas abrían a las 7 y a las 7 en punto Pereira estaba delante de la verja. Silva no estaba. El director no estaba. No había prácticamente nadie y Pereira se sintió aliviado, sostiene. Lo primero que hizo fue beber 2 vasos de agua que sabía a huevos podridos y sintió una vaga náusea y retortijones de tripas. Hubiera querido una buena limonada fresca, porque a pesar de la hora matutina hacía ya cierto calor, pero pensó que no podía mezclar aguas termales y limonada. Entonces se dirigió a las instalaciones termales, donde le hicieron desnudarse y vestirse con un albornoz blanco. ¿Desea baños de barro o inhalaciones?, le preguntó la empleada. Las 2 cosas, respondió Pereira. Le hicieron pasar a una habitación donde había una bañera de mármol llena de un líquido marrón. Pereira se quitó el albornoz y se sumergió en ella. El fango estaba tibio y daba una sensación de bienestar. Al rato entró un empleado y le preguntó dónde debía darle el masaje. Pereira respondió que no quería masajes, solo quería un baño y deseaba que le dejaran en paz. Salió de la bañera, se dio una ducha fresca, se puso de nuevo su albornoz y pasó a las habitaciones contiguas, donde estaban los surtidores de vapor para las inhalaciones. Delante de cada surtidor había varias personas sentadas, con los codos apoyados sobre el mármol, que respiraban las emanaciones de aire caliente. Pereira encontró un sitio libre y lo ocupó. Respiró a fondo durante algunos minutos y se sumergió en sus pensamientos. Le vino a la cabeza Monteiro Rossi y quién sabe por qué también el retrato de su esposa. Hacía casi 2 días que no hablaba con el retrato de su esposa. Y Pereira se arrepintió de no habérselo llevado consigo, sostiene. Entonces se levantó, se dirigió a los vestuarios, se vistió,
se hizo el nudo de su corbata negra, salió de las instalaciones termales y volvió al hotel. En el salón-restaurante vio a su amigo Silva, tomando un copioso desayuno con bollos y café con leche. El director afortunadamente no estaba. Pereira se acercó a Silva. Le saludó. Le comentó que había tomado los baños y le dijo: «Hacia las 12 hay un tren para Lisboa. Si pudieras acompañarme a la estación te lo agradecería. Si no puedes, cogeré el taxi del hotel». «¿Pero cómo? ¿Te vas ya?», preguntó Silva. «¿Y yo que esperaba poder pasar un par de días en tu compañía?». «Discúlpame», mintió Pereira, «pero tengo que estar en Lisboa esta noche. Mañana tengo que escribir un artículo importante. Y además, ¿sabes? No me hace mucha gracia haber dejado la redacción a la portera del inmueble. Es mejor que me vaya». «Como quieras», respondió Silva. «Te llevo». Durante el trayecto no intercambiaron ni una palabra. Sostiene Pereira que Silva parecía estar molesto con él, pero que él no hizo nada para dulcificar la situación. En fin, pensó, ¿qué le vamos a hacer? Llegaron a la estación a las 11:15 y el tren estaba ya en el andén. Pereira subió y dijo adiós con la mano desde la ventanilla. Silva le despidió con un amplio gesto del brazo y se marchó. Pereira se sentó en un compartimento donde había una señora que estaba leyendo un libro. Era una bella señora, rubia, elegante, con una pierna de madera. Pereira se había sentado en el lado del pasillo, dado que ella estaba junto a la ventanilla, para no molestarla, y advirtió que estaba leyendo un libro de Thomas Mann, en alemán. Eso despertó su curiosidad, pero por el momento no dijo nada. Dijo solamente: «Buenos días, señora». El tren empezó a moverse a las 11:30 y pocos minutos más tarde pasó un camarero para hacer las reservas del vagón-restaurante. Pereira reservó mesa, sostiene, porque sentía el estómago en desorden y necesitaba comer algo. El trayecto no era largo, es cierto, pero iban a llegar tarde a Lisboa y no tenía ganas de ponerse a buscar un restaurante con aquel calor. La señora con la pierna de madera hizo también una reserva para el vagón-restaurante. Pereira notó que hablaba bien portugués, con un leve acento extranjero. Eso aumentó su curiosidad, sostiene, y le dio valor para atreverse a invitarla. «Señora», dijo, «discúlpeme, no quisiera parecerle entrometido, pero dado que somos compañeros de viaje y que ambos hemos hecho una reserva para el restaurante, quisiera proponerle que comiéramos en la misma mesa. Podremos conversar un rato y quizás nos sintamos menos solos. ¿Es tan melancólico comer solo, especialmente en el tren? Permítame que me presente. Mi nombre es Pereira. Soy director de la página cultural del Lisboa, un periódico vespertino de la capital». La señora con la pierna de madera dibujó una amplia sonrisa y le tendió la mano. «Mucho gusto», dijo. «Me llamo Ingeborg Delgado. Soy alemana, pero de origen portugués. He vuelto a Portugal para reencontrar mis raíces». El camarero pasó tocando la campanilla, avisando para la comida. Pereira se levantó y cedió el paso a la señora Delgado. No tuvo valor para ofrecerle su brazo, sostiene, porque pensó que ese gesto podía herir a una señora que tenía una pierna de madera. Pero la señora Delgado se movía con gran agilidad a pesar de su miembro artificial y le precedió por el pasillo. El vagón-restaurante estaba cerca de su compartimiento, de modo que no tuvieron que caminar demasiado. Se sentaron a una mesita de la parte izquierda del tren. Pereira se metió la servilleta en el cuello de la camisa y sintió que debía pedir disculpas por su comportamiento. «Discúlpeme», dijo, «pero cuando como me mancho siempre la camisa. Mi asistenta dice que soy peor que los niños. Espero no parecerle un provinciano». Detrás de la ventanilla se deslizaba el dulce paisaje del centro de Portugal, colinas verdes de pinos y aldeas blancas. De vez en cuando se veían viñedos y algún campesino que, como un punto negro, adornaba el paisaje. «¿Le gusta a usted Portugal?», preguntó Pereira. «Me gusta», contestó la señora Delgado,
Pero no creo que me quede mucho. He visitado a mis parientes de Coimbra, he reencontrado mis raíces, pero este no es el país más adecuado para mí y para el pueblo al que pertenezco. Estoy esperando el visado de la embajada americana. Dentro de poco, por lo menos eso espero, partiré para los Estados Unidos. Pereira creyó entender y preguntó: ¿Es usted judía? Soy judía, confirmó la señora Delgado, y la Europa de estos tiempos no es el lugar más adecuado para la gente de mi pueblo, especialmente Alemania. Pero tampoco aquí es que nos tengan demasiada simpatía. Me he dado cuenta por los periódicos. Quizá el periódico en el que usted trabaja sea una excepción, aunque es tan católico, demasiado católico para quien no es católico. Este país es católico, sostiene haber dicho Pereira, y yo también soy católico, lo admito, aunque a mi manera. Por desgracia, hemos tenido la Inquisición y eso no es ningún motivo de orgullo. Pero yo, por ejemplo, no creo en la resurrección de la carne. No sé si eso puede significar algo. No sé qué significa, respondió la señora Delgado, pero en cualquier caso creo que no me atañe. He notado que estaba leyendo un libro de Thomas Mann, dijo Pereira. Es un escritor que aprecio mucho. A él tampoco le hace feliz lo que está sucediendo en Alemania, dijo la señora Delgado. Quizá yo tampoco esté contento con lo que está sucediendo en Portugal, admitió Pereira. La señora Delgado bebió un sorbo de agua mineral y dijo: Pues entonces haga algo. ¿Algo como qué?, contestó Pereira. Bueno, dijo la señora Delgado, usted es un intelectual. Diga lo que está pasando en Europa. Exprese su libre pensamiento. En suma, haga usted algo. Sostiene Pereira que hubiera querido decir muchas cosas. Hubiera querido responder que por encima de él estaba su director, el cual era un personaje del régimen, y que además estaba el régimen con su policía y su censura, y que en Portugal estaban todos amordazados. En resumidas cuentas, que no se podían expresar libremente las propias opiniones, y que él pasaba sus jornadas en un miserable cuartucho de Rúa Rodrigo da Fonseca en compañía de un ventilador asmático y vigilado por una portera que probablemente era una confidente de la policía. Pero no dijo nada de todo ello. Pereira dijo solamente: haré lo que pueda, señora Delgado, pero no es fácil hacer lo que se puede en un país como este para una persona como yo, ¿sabe? Yo no soy Thomas Mann, soy solo el oscuro director de la página cultural de un modesto periódico de la tarde. Escribo efemérides de escritores ilustres y traduzco cuentos franceses del siglo pasado. No se puede hacer más. Lo comprendo, replicó la señora Delgado, pero tal vez pueda hacerse todo. Basta con tener voluntad para ello. Pereira miró por la ventanilla y suspiró. Estaban en los alrededores de Vilafranca. Se veía ya la larga serpiente del Tajo. Qué hermoso, aquel pequeño Portugal, besado por el mar y por el clima. Pero qué difícil era todo, pensó Pereira. Señora Delgado, dijo, creo que dentro de poco llegaremos a Lisboa. Estamos en Vilafranca. Esta es una ciudad de trabajadores honestos, de obreros. Nosotros también. En este pequeño país tenemos nuestra oposición. Es una oposición silenciosa, quizá porque no tenemos a Thomas Mann, pero es todo lo que podemos hacer. Y ahora tal vez sea mejor que volvamos a nuestro compartimiento para preparar las maletas. Ha sido un placer el haberla conocido y el haber pasado este rato con usted. Permítame que le ofrezca mi brazo, pero no lo interprete como un gesto de ayuda. Es solo un gesto de caballerosidad, porque ya sabe que en Portugal somos muy caballerosos. Pereira se levantó y ofreció su brazo a la señora Delgado. Ella lo aceptó con una leve sonrisa y se levantó de la estrecha mesita con cierta dificultad. Pereira pagó la cuenta y dejó algunas monedas de propina. Salió del vagón restaurante dando el brazo a la señora Delgado y se sentía orgulloso y turbado al mismo tiempo, pero no sabía por qué, sostiene Pereira. 11. Sostiene Pereira que el martes siguiente, cuando llegó a la redacción, se encontró con la portera, quien le entregó una carta urgente. Celeste se la entregó con expresión irónica y le dijo: «He dado sus instrucciones al cartero.
pero él no puede pasar más tarde porque tiene que recorrer todo el barrio, así que me ha dejado la carta a mí. Pereira la cogió, hizo un gesto de gratitud con la cabeza y miró si llevaba remite. Por suerte no había ningún remite y por lo tanto Celeste se había quedado con las ganas. Pero reconoció inmediatamente la tinta azul de Monteiro Rossi y su caligrafía sinuosa. Entró en la redacción y encendió el ventilador. Después abrió la carta. Decía: «Distinguido señor Pereira, por desgracia estoy pasando por un periodo infausto. Necesitaría hablar con usted. Es urgente, pero prefiero no pasar por la redacción. Le espero el martes por la tarde a las 8:30 en el Café Orquídea. Me gustaría cenar con usted y contarle mis problemas. Con esperanza, suyo, Monteiro Rossi». Sostiene Pereira que quería escribir un pequeño artículo para la sección Efemérides, dedicado al Rilke, que había muerto en el 26 y de cuya desaparición por lo tanto se cumplían 12 años. Y después se había puesto a traducir un cuento de Balzac. Había escogido Honorine, que era un relato sobre el arrepentimiento y que pensaba publicar en 3 o 4 entregas. Pereira, no sabe por qué, pero creía que aquel relato sobre el arrepentimiento sería un mensaje en una botella que alguien recogería. Porque hay muchas cosas de las que arrepentirse, y hacía falta un relato sobre el arrepentimiento, y aquel era el único medio para comunicar un mensaje a alguien que quisiera entenderlo. Así que cogió su Larousse, apagó el ventilador y se dirigió hacia casa. Cuando llegó en taxi delante de la catedral hacía un calor espantoso. Pereira se quitó la corbata y se la puso en el bolsillo. Subió fatigosamente la cuesta que conducía a su casa, abrió el portal y se sentó en un escalón. Le faltaba el resuello. Buscó en el bolsillo unas pastillas para el corazón que le había recetado el cardiólogo y se tragó una. Se secó el sudor, reposó, se refrescó en aquel portal oscuro y después entró en su casa. La portera no le había preparado nada. Se había ido a Setúbal, a casa de sus parientes, y no volvería hasta septiembre, como hacía todos los años. Este hecho, en el fondo, le afligió. No le gustaba estar solo, completamente solo, sin nadie que se ocupara de él. Pasó por delante del retrato de su esposa y le dijo: «Vuelvo dentro de 10 minutos». Fue a su habitación, se desnudó y se dispuso a darse un baño. El cardiólogo le había prohibido que tomara baños demasiado fríos, pero él necesitaba un baño frío. Dejó que la bañera se llenara de agua fría y se sumergió en ella. Mientras estaba inmerso en el agua, se acarició largo rato el vientre. «Pereira», se dijo, «en tiempos tu vida era distinta». Se secó y se puso el pijama. Fue hasta el recibidor. Se detuvo ante el retrato de su esposa y le dijo: «Esta noche voy a ver a Monteiro Rossi. No sé por qué no le despido o le mando a hacer puñetas. Tiene problemas y quiere descargarlos sobre mí. Eso lo he entendido. ¿Tú qué dices? ¿Qué debo hacer?» El retrato de su esposa le sonrió con una sonrisa lejana. «Bueno», dijo Pereira, «ahora me voy a echar la siesta. Después veré qué quiere ese jovenzuelo». Y se fue a acostar. Aquella tarde, sostiene Pereira, tuvo un sueño hermosísimo, de su juventud, pero prefiere no revelarlo, porque los sueños no se deben revelar, sostiene. Admite únicamente que era feliz y que se encontraba en invierno en una playa del norte, más allá de Coimbra, en la granja quizá. Junto a él había una persona cuya identidad no desea desvelar. El hecho es que se levantó de muy buen humor, se puso una camisa de manga corta, no cogió corbata, cogió en cambio una chaqueta ligera de algodón, pero no se la puso, se la colocó en el brazo. La noche era cálida, pero por suerte soplaba un poco de brisa. Por un momento pensó en llegar a pie hasta el Café Orquídea, pero enseguida le pareció una locura. Bajó, eso sí, hasta Terreiro do Paso y el paseo le sentó bien. Allí cogió un tranvía que le llevó hasta el Alexandre Herculano. El Café Orquídea estaba prácticamente desierto. Monteiro Rossi no estaba,
pero la verdad es que era él quien había llegado con antelación. Pereira se sentó en una mesa de dentro, cerca del ventilador, y pidió una limonada. Cuando llegó el camarero le preguntó: «¿Qué noticias hay, Manuel?» «Si no lo sabe usted, señor Pereira, que es periodista», respondió el camarero. «He estado en las termas», respondió Pereira, «y no he leído periódicos. Aparte de que por los periódicos no se sabe nunca nada. Lo mejor es enterarse de las noticias a viva voz. Por eso se lo pregunto a usted, Manuel». «Lo nunca visto, señor Pereira», respondió el camarero. «Lo nunca visto», y se marchó. En aquel momento entró Monteiro Rossi. Se acercaba con aquel aire suyo de desazón, mirando a su alrededor con expresión circunspecta. Pereira advirtió que llevaba una bonita camisa azul con el cuello blanco. «Se la ha comprado con mi dinero», pensó por un instante Pereira. Pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre este hecho porque Monteiro Rossi le vio y se dirigió hacia él. Se estrecharon la mano. «Siéntese», dijo Pereira. Monteiro Rossi se sentó a la mesa y no dijo nada. «Bueno», dijo Pereira, «¿qué quiere comer?» «Aquí sirven solo omelets a las finas hierbas y ensalada de pescado». «Quisiera 2 omelets a las finas hierbas», dijo Monteiro Rossi. «Disculpe si le parezco un aprovechado, pero hoy me he saltado el almuerzo». Pereira pidió 3 omelets a las finas hierbas y después dijo: «Y ahora cuénteme sus problemas», visto que esa es la palabra que utilizó en su carta. Monteiro Rossi se echó para atrás el mechón de pelo de la frente y aquel gesto provocó un efecto extraño en Pereira, sostiene. «Bueno», dijo Monteiro Rossi bajando la voz, «estoy metido en lío, señor Pereira. Esa es la verdad». El camarero se acercó con las omelets y Monteiro Rossi cambió de conversación. Dijo: «¿Ha visto qué calor?». Mientras el camarero le servía, hablaron del clima y Pereira contó que había estado en las termas de Busaco y que allí sí que el clima era estupendo, entre colinas, con todo el verde del parque. Después el camarero les dejó por fin en paz y Pereira preguntó: «O sea que estoy metido en líos. Esos son los hechos». Pereira cortó un trozo de su omelette y preguntó: «¿A causa de Marta?». ¿Por qué preguntó eso Pereira? ¿Por qué creía de verdad que Marta pudiera acarrearle problemas a aquel joven? ¿Porque le había parecido demasiado listilla y demasiado impertinente? ¿Porque habría deseado que todo hubiera sido distinto? ¿Que hubieran estado en Francia o en Inglaterra, donde las chicas listillas e impertinentes podían decir todo lo que quisieran? Eso Pereira no se siente capaz de decirlo, pero el hecho es que preguntó: «¿A causa de Marta?». «En parte sí», contestó Monteiro Rossi en voz baja, «pero no puedo echarle la culpa a ella. Ella tiene sus ideas y son ideas muy sólidas». «Pues entonces», preguntó Pereira. «Pues que ha llegado mi primo», respondió Monteiro Rossi. «No me parece tan grave», contestó Pereira. «Todos tenemos primos». «Sí», dijo Monteiro Rossi, casi susurrando. «Pero mi primo viene de España, está en una brigada, combate del lado de los republicanos, está en Portugal para reclutar voluntarios portugueses que quieran formar parte de una brigada internacional. En mi casa no puedo tenerle. Tiene un pasaporte argentino y se ve a la legua que es falso. No sé dónde meterle, no sé dónde esconderle». Pereira comenzó a sentir una gota de sudor que le bajaba por la espalda, pero permaneció tranquilo. «¿Y qué?», preguntó mientras seguía comiéndose la omelette. «Pues que lo que haría falta», dijo Monteiro Rossi, «es que usted, señor Pereira, lo que haría falta es que se ocupara de él, que le buscara un alojamiento discreto. No importa que sea clandestino, basta con que sea... Yo no le puedo tener en casa, porque la policía podría sospechar de mí a causa de Marta. Podrían vigilarme incluso». «¿Y qué?», preguntó otra vez Pereira. «Pues que de usted no sospecha a nadie», dijo Monteiro Rossi. «Él se quedará algunos días, lo suficiente para entrar en contacto con la resistencia y después se volverá a España. Debe usted ayudarme, señor Pereira. Debe buscarle un alojamiento». Pereira terminó de comerse su omelette, hizo un gesto al camarero y pidió otra limonada. «Estoy asombrado de su descaro», dijo. «No sé si se da cuenta de lo que me está pidiendo. Y además, ¿a dónde podría llevarle?».
A una habitación de alquiler, dijo Monteiro Rossi, a una pensión, a cualquier lugar donde no se preocupen demasiado de la documentación. Usted sabrá de sitios así. Conoce a todo el mundo. Conoce a todo el mundo, pensó Pereira. Pero si él, de todos los que conocía, no conocía a nadie. Conocía al padre Antonio, al que no podía endosar un problema de ese tipo. Conocía a su amigo Silva, que estaba en Coimbra y con el que no podía contar. Y después a la portera de Rúa Rodrigo da Fonseca, que tal vez fuera una confidente de la policía. Pero de repente le vino a la cabeza una pequeña pensión de la Grasa, encima del castillo, a la que iban las parejas clandestinas y donde no pedían el carnet a nadie. Pereira la conocía porque una vez su amigo Silva le había pedido que le reservara una habitación en un lugar discreto, donde pasar una noche con una señora de Lisboa que no podía arriesgarse a un escándalo. De modo que dijo: «Me ocuparé de ello mañana por la mañana, pero no me mande a su primo, o no lo lleve usted a la redacción. Se lo digo por la portera, ya sabe. Llévelo mañana por la mañana a las 11 a mi casa. Ahora le doy la dirección, pero nada de llamadas por teléfono. Por favor, e intente venir usted también, será lo mejor». ¿Por qué dijo eso Pereira? ¿Por qué le daba pena a Monteiro Rossi? ¿Por qué había estado en las termas y había mantenido una conversación tan decepcionante con su amigo Silva? ¿Por qué había conocido en el tren a la señora Delgado, que le había dicho que había que hacer algo fuera como fuere? Pereira no lo sabe, sostiene. Sabe solamente que se dio cuenta de que se había metido en un lío y que necesitaba hablar de ello con alguien. Pero no había ningún alguien por ahí, y entonces pensó que hablaría de ello con el retrato de su esposa al volver a casa. Y así lo hizo, sostiene.